Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Hoy estamos en la tercera parte de nuestra serie Quiero creer, pero, y es posible que te acabas de unir apenas a nuestra transmisión y lo que hemos estado hablando es acerca del por qué hay tantas personas el día de hoy que quieren creer en Dios, pero hay ciertas razones, ciertos obstáculos que les han impedido a través del tiempo poderse conectar con nuestro Padre Celestial. Y lo que me he dado cuenta es que no están rechazando al verdadero Dios, al Dios real, al Dios en el cual tú y yo creemos, sino a una imagen distorsionada de Dios. Y hemos visto dos imágenes distorsionadas hasta el día de hoy. La primera de ellas es el Dios a la carta, es una imagen totalmente falsa, distorsionada, pensando que Dios es como un títere a favor de la humanidad, alguien que está ahí esperando una máquina dispensadora celestial, pero no es así, ya lo vimos. Vimos también la semana pasada acerca del Dios de los escalofríos, tú sabes, esas personas que dicen, es que quiero creer, Alfonso, pero no siento a Dios, no me emociono, ¿sí? Y vimos que Dios es más que emociones, vimos que la presencia de Dios es más que nuestros sentimientos o pensamientos, ahí está. Pero si quieres verlas completas, conéctate a nuestro canal de YouTube y ahí puedes checarlas y verlas y compartirlas. Incluso hoy voy a compartir contigo acerca de uno de los temas, yo creo, sin exagerar, más complicados, más difíciles, que pueden hablarse desde este lugar. No exagero, te lo garantizo, pero al mismo tiempo estoy muy emocionado por eso. Y se trata de la visión distorsionada y más comúnmente aceptada de Dios por muchas personas, a la cual llamamos de la siguiente manera, el Dios insensible. Piénsalo por un momento. Yo creo que es el mayor problema que las personas enfrentan cuando se trata de mantener su fe en Dios. De hecho, más personas se han alejado de Dios por esta razón que por cualquier otro asunto, otra razón. Piensan de la siguiente manera, mira, Alfonso, quiero creer en Dios, pero al parecer a Dios no le importa mi dolor, no le importa lo que está pasando en mi vida. Y es muy probable que en este momento algunos de ustedes que me están escuchando, viendo el día de hoy, se sientan de esa manera en este momento y quizá te estás preguntando, ¿cómo puedo creer en un Dios al que parece que no le importo? Y puede ser por cosas tan sencillas, frívolas quizás si lo quieres ver, alguna noticia que tú viste de repente en televisión o escuchaste en radio de un ataque terrorista donde murieron muchas personas inocentes, o una balacera, de esas que se ponen no de moda, no me gustaría decirlo de esa manera, pero que frecuentemente en los Estados Unidos vemos que en escuelas o en lugares personas comienzan a disparar contra otras personas y mueren muchas personas. Y tú dices, no es justo realmente lo que está pasando, ¿verdad? Puede ser algún tipo de desastre natural donde murieron cientos de personas, un tsunami, un terremoto, la explosión de un volcán, yo no sé. Pero puede ser algo también muy personal. Quizá tú has sido abusado o abusada y lo hizo la persona en quien más confianza tenías, la persona que tenía que cuidarte, ¿sí? Quizá quien ha sido abusado o ha pasado por un problema difícil es alguien a quien tú amas. Entonces estás pensando, ¿cómo pasó eso? ¿Cómo es posible? ¿Por qué pasó esa situación? No es justo. Y entonces estás orando a Dios para que Él haga algo que tú sabes que Él puede hacer, pero no lo hace. No te quites enfermedad cuando estás orando por esa enfermedad. No sana a tu hijo que está pasando por una situación difícil de enfermedad. Estás haciendo tu mejor esfuerzo, haces las cosas bien en tu trabajo, estás ayudando a otras personas, trabajas duro, haces lo correcto, pero no avanzas, estás estancado, estás ahí en ese mismo lugar mientras otras personas sí están avanzando, en cualquier área, lo que sea. Y entonces te empiezas a preguntar, Dios, ¿estás ahí de veras? ¿Eres bueno? Quiero creer, Dios, pero pareces tan insensible.
a lo que estoy pasando en este momento. Y déjame decirte algo de una vez para que estés tranquilo, tranquila. No eres el único, no eres la única. Muchas personas han vivido esta situación, muchas personas están viviendo en este momento esa situación. No hay una historia quizá tan cercana a esa experiencia que te estoy contando en esta hora como la historia de Job. Quizá tú has escuchado hablar de este hombre, un personaje del Antiguo Testamento, un hombre ordinario, común y corriente, como tú y yo, que experimentó dolor y experimentó sufrimiento extremo en su vida, así como quizá algunos de ustedes o nosotros lo hemos experimentado alguna vez. Mira, esto es lo que a Job le pasó en cuestión de horas, de días, diría yo. Terrible lo que pasó. Te lo voy a resumir. Es un libro que está en el Antiguo Testamento, son 42 capítulos. Después tú puedes leerlo y es increíble este libro. Este hombre fue atacado financieramente por enemigos que en algún momento causaron la ruina financiera. Un hombre muy próspero, con mucha posibilidad económica, y de repente quedó en cero, nada, imagínalo, no tenía nada. Por si fuera poco, entonces comenzó a vivir en la pobreza extrema por esa situación y de repente mueren todos sus hijos. Ahora, tenía 10 hijos en total. Es terrible, si tú eres padre, madre de familia, imagina que se muere uno de tus hijos o hijas. Estoy hablando que Job se murieron todos sus hijos, no solamente uno o dos, todos. Por si fuera poco, de repente una enfermedad de ese tiempo, de ese siglo, incurable en la época, se enferma de lepra. Imagínate esa situación, se ve afectada su salud, pierde su salud. Y por si fuera poco, la esposa comienza a ver todo lo que le está pasando y le dice, si tienes algo de dignidad, mejor muérete, ¿sí? Comienza a rechazarlo. Imagina que tu esposa te diga eso después de que estás pasando por todas esas situaciones. Y todo esto, como te digo, ocurrió en cuestión de horas, días. Fue tal la desgracia de Job que él dijo lo siguiente, lo capturamos en la Biblia, en ese libro, en capítulo 6, dice, si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. No tengo fuerzas para seguir, no tengo nada por lo cual vivir. Híjole, qué palabras tan fuertes, tan duras, tan reales de este hombre, ¿sí? Y no me dejarás mentir, ¿no es cierto que algunas veces así es como nos sentimos cuando se acumulan los problemas, el dolor, el sufrimiento en nuestra vida? Y esta sensación de agobio puede desatar una lucha, una batalla dentro de nuestro interior tan dura, tan intensa, que se convierte esa batalla entonces en un obstáculo para poder creer en Dios, para poder tener fe en Dios. A veces ni siquiera es tu propio sufrimiento, a veces es el sufrimiento de otra persona, tu esposo, tu hijo, tu mamá, tu papá, etcétera, ¿verdad? Y quien batalla con ese obstáculo no es que sea un ateo o que se haya hecho ateo por esa situación, sino que no puede conciliar realmente la idea de un Dios bueno, de amor, misericordioso, con la injusticia, con el sufrimiento, con el dolor que hay en este mundo. Y entonces comienzan a preguntarse, ¿cómo puede un Dios de amor permitir tanto dolor e injusticia en este mundo? No puedo, realmente me cuesta creer en un Dios así. Y entonces entran estas personas que empiezan a tener esa batalla interior en una lucha o en una especie de confusión entre sus argumentos racionales, la razón, y sus argumentos emocionales. Yo le llamo argumentación emocional versus argumentación racional. ¿Qué es lo que pasa? La primera la entiendo, la parte emocional es subjetiva, por lo tanto es particular de cada caso. A ver, ¿y por qué dices de esa manera, Alfonso? Bueno, porque quizá tu caso puede ser diferente al caso de otra persona o al resto de otros casos. Es decir, puede que en tu experiencia de dolor, de sufrimiento, tu dolor represente un obstáculo para que tú puedas creer en Dios. Y eso lo entiendo, está bien, es válido que lo puedas percibir, interpretar de esa manera. Pero
la experiencia dolorosa, al mismo tiempo el sufrimiento de alguien más o en alguien más, puede conducir a esa persona a refugiarse en Dios, a creer en Dios, a ver a Dios como una fuente de su paz, de consuelo, de esperanza. Y entonces eso hace que esa persona crezca en su relación con Dios y su fe es más fuerte. Por lo tanto, no generalices, no debemos generalizar, porque el dolor y el sufrimiento ha sido lo que puede retirar a mucha gente, pero también ha sido lo que ha acercado a muchas personas a Dios. Tú no has estado en los zapatos de esa persona, tú no puedes asumir que la conclusión a la que llegan ellos es la misma que tu conclusión. ¿Por qué? Porque no utilices entonces el dolor de alguien más para argumentar contra Dios, pensando que Dios, pues, ¿qué onda con Dios, no? Y mira, déjame comentarte algo, porque esto es algo que los ateos contemporáneos utilizan muchísimo con frecuencia. Este argumento, dicen, miren todo el sufrimiento que hay en el mundo. Dios no existe, dicen los ateos, por ver tanto sufrimiento en el mundo. Pero cada caso, como lo vimos ahora, es diferente. Tendrías que hablar con cada persona que está sufriendo en todo el mundo para saber si esto que dicen ellos es cierto o no. Y muchas veces descubres que realmente un sufrimiento extraordinario muchas veces te lleva a una confianza extraordinaria en Dios. Y yo tengo personas que conozco, en este momento conozco una persona, una amiga nuestra de Caro y mía, mi esposa, que la verdad está pasando por una situación terrible de enfermedad, un cáncer, y déjame decirte que hemos estado con ella y su fe no solo está intacta en este momento, sino está más fuerte que nunca, debido a esa experiencia que ella está pasando en este momento. Así que personas como esta amiga de Caro y de su servidor, no solo te dirían, no te atrevas a cuestionar a Dios usando el dolor como argumento, porque mi sufrimiento en este momento me hizo conocer a Dios como nunca pensé que yo pudiera conocerlo, ¿sí? El dolor y el sufrimiento no me han alejado de Dios, al contrario, aumentaron mi confianza en Dios y mi relación con Él. Así que lo que estoy diciendo el día de hoy es que el dolor y el sufrimiento no son un argumento en contra de la existencia de Dios, más bien son un recordatorio que necesitamos a Dios. Tú y yo necesitamos a nuestro Padre Celestial. Es un argumento emocional, claro, y lo entiendo. ¿Cómo un Dios bueno pudo permitir tal cosa? ¿Cómo un Dios justo pudo permitir tal cosa? Yo creo realmente que todos podemos identificarnos con esa situación, pero más allá del argumento emocional o de la emoción que nos puede producir y de la situación, no hay argumento racional en contra de la existencia del verdadero Dios, debido a la injusticia o al sufrimiento. Dios existe. De hecho, cuando tú revisas la historia universal, confirmas que los cristianos nunca han argumentado la existencia de Dios en base a un mundo donde cosas malas suceden o donde cosas malas le suceden a personas buenas. Nunca han dicho que un Dios bueno y justo no permite el mal, para nada, ¿sí? El Dios guardaespaldas que muchas personas piensan no existe. Y sí, puede ser emotivo, puede ser emocional el argumento, pero no es racional. Lo que significa que tiene más sentido estar enojado con Dios por el mal, por el sufrimiento, por el dolor, por la injusticia, que ser ateo. O sea, hay una diferencia completa, abismal, entre argumentar en contra de la existencia de Dios y analizar tu propia experiencia emocional. La existencia de Dios es diferente de tu experiencia de Dios. Es muy diferente. Te pongo un ejemplo. Si tú eres padre, madre de familia, si uno de mis hijos fuera contigo, te dijera, hey, ese Alfonso es un mal padre, toda su vida ha sido un ogro, nunca ha estado al pendiente de sus hijos, es un injusto, es un malvado, es un ausente, es un mal padre, porque entonces fueran y dijeran eso. Ahora, es un mal padre porque no evitó que le sucedieran cosas malas a sus hijos, ¿no? O sea, en realidad están cuestionando mi bondad,
no mi existencia. De hecho, el que te encuentres hablando con uno de mis hijos y eso llegara a pasar es evidencia de que existo, ¿verdad? Entonces hay una gran diferencia entre argumentar sobre la existencia y sobre la bondad de Dios. Así que mientras atraviesas experiencias dolorosas de sufrimiento, estás en una lucha interna, en una batalla que, te repito, es válido estar así. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer, Alfonso? Bueno, quiero proponerte dos cosas mientras estás batallando, luchando, pasando por una experiencia de dolor, de sufrimiento en tu vida. La primera de ellas es: recuerda que Dios tiene un propósito en tu dolor. Y esto es extraordinario, la verdad, porque aún y cuando estás sufriendo, Dios está trabajando en tu vida. Quizá acabas de perder a alguien importante en tu vida, una relación, alguien se enfermó, murió, la vida no va como tú quieres que vaya realmente. Y cuando tú estés en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, del nivel que sea tu dolor y sufrimiento, recuerda que Dios tiene un propósito para tu vida. Él puede estar usando ese tiempo difícil para desarrollar algo en ti, para hacer algo en ti. De hecho, esa fue la conclusión a la que llegó Job. Acompáñame en Job capítulo 42, dice: hablaba de lo que ignoraba en absoluto, de lo que no comprendía, de cosas demasiado, admirables para mí. Ahora, Dios está haciendo algo, solo que en medio de nuestra experiencia dolorosa, en medio del sufrimiento, no lo sabemos, como decía Job, no lo vemos, ¿sí? Pero eso no significa que no tenga un propósito, eso no significa que Dios no está trabajando en nuestra vida. Escucha la pregunta dura que Dios le hizo a Job en medio de ese proceso que vivió de sufrimiento y dolor. ¿Por qué con tu ignorancia niegas mi providencia? O sea, tal vez Dios nos esté haciendo, yo creo, la misma pregunta el día de hoy a muchos de nosotros. Hey, Alfonso, ¿por qué con tu ignorancia ignoras mi providencia? Yo no sé cuál es el propósito de tu dolor, pero yo sé lo siguiente: Dios tiene un propósito en tu dolor, en tu sufrimiento. Lo segundo que yo espero que tú puedas recordar en medio del dolor y sufrimiento es lo siguiente: recuerda que Dios está contigo en tu dolor. Esto es extraordinario, la verdad, porque tal vez alguien diga: no soy tan fuerte, no soy tanta fe como esa amiga tuya y de Caro que está pasando por esa situación, Alfonso. Pero ¿sabes qué? Cuando continúas caminando con Dios, eventualmente lo descubres. Él está contigo. No estás solo, no estás sola. Él tiene un propósito y Él está presente además cuando tú estás sufriendo, cuando tú estás pasando por un tiempo de dolor difícil. De hecho, mira conmigo lo que el famoso rey David dijo en alguna ocasión. Él escribió lo siguiente en un Salmo 34. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Ahí está. Muy seguido queremos que Dios nos dé lo que deseamos, lo que queremos. Dios, dame lo que yo quiero, dámelo por favor. Mientras que Dios nos quiere mostrar que Él es lo que necesitamos. Esto es extraordinario, la verdad. Dios dice: Alfonso, yo soy la fuente de eso que tú necesitas. Lo que tú necesitas no es ese deseo que tienes de que pasen las cosas. Lo que tú necesitas es a mí, es a Dios, al Padre Celestial. Y esto es algo que no puedes explicar. Yo no te lo puedo explicar. Es algo que solo podemos experimentar en nuestra vida. No le puedes contar a alguien más cómo sucede esta parte. No puedes describirlo con palabras. Él siempre, 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 siempre está presente en tu dolor, ¿sí? Cuando te llevó porque tú no podías lograrlo por tu cuenta,
ahí Él estaba, ahí estaba nuestro Padre Celestial. Cuando te levantó en medio de tus dudas, porque estabas con incredulidad, si creías, no creías, si seguías adelante o no. Cuando te sostuvo en medio de ese dolor, en medio de esa crisis, en medio de ese sufrimiento. Cuando te consoló, cuando te querías levantar para el día siguiente y decías, no puedo. Y Él te consoló, Él te abrazó, Él te llevó. Cuando te dio la esperanza que de alguna manera necesitabas para poder seguir adelante. El mismo Dios que nos salva es el mismo Dios que nos levanta, que está con nosotros cada día. Y esta es la conclusión. Quizá algunos de ustedes ahorita, en este momento, lo ven como si fuera Instagram, una fotografía solamente así pequeña, corta, sin ver más allá de eso. Ves en dónde estás ahorita en ese momento y puede de alguna manera que tengas todo el derecho para decir, no me gusta donde estoy, no lo entiendo donde estoy en este momento me parece injusto, Alfonso. Está bien, lo que yo te quiero decir es que toma cualquier temporada de 10 años en tu vida en la cual has caminado con Jesús. Y esto es lo que estoy seguro que tú vas a decir. Vas a decir lo siguiente: no lo entiendo, Alfonso, no elegí esto que me pasó, nunca lo hubiera querido en mi vida realmente. En ese momento no lo entendí para nada, pero a la distancia, después de 10 años, veo que es obvio que Dios estuvo siempre conmigo en este proceso. Y muchas personas están atoradas el día de hoy, experimentando dificultad para creer en un Dios al que pareciera ser que no le importas. Ese Dios no existe. Esa es una imagen distorsionada de Dios. Dios está cercano a ti, le importas a Dios. Él envió a su Hijo Jesucristo para salvarte, y a través de esa experiencia de enviar a Jesús para salvarnos, se identificó con el dolor, con el sufrimiento de cada uno de nosotros como humanos. Por eso el cristianismo es totalmente diferente, es extraordinario, la verdad. ¿Sabes por qué? Porque puedes contar con Dios, tienes un propósito en medio de tu dolor y en medio de tu sufrimiento, y Dios está a tu lado mientras atraviesas esa temporada difícil, complicada de tu vida. Y por eso podemos compartir esa buena noticia con otras personas que nos rodean y que están sufriendo quizá también junto con nosotros. Y podemos decir a esas personas: hey, cuando no veo el día siguiente, cuando no veo la luz de la mañana siguiente, cuando no tengo fuerzas, se acaban totalmente en mi vida, cuando no te veo, Dios, no te veo, hay un silencio, cuando pareciera ser que el plan no ha funcionado para nada, cuando la enfermedad llega y está presente en nuestra vida, cuando no puedo sentir a Dios en mi vida, tú y yo podemos decir y compartir: creeré en ti, Dios, voy a creer en ti todos los días de mi vida. Qué bueno que nos acompañaste el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en el cierre de nuestra serie. Gracias por conectarte con nosotros. Te esperamos el próximo domingo. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés al tanto de los mensajes y eventos que tenemos especialmente para ti. Dar es nuestro estilo de vida, y gracias a tu generosidad es posible hacer todo lo que hacemos y apoyar a los distintos misioneros para que el mensaje de esperanza y salvación llegue a cada rincón del mundo. Betel Norte, donde todos somos familia.